Cuando hablamos de rangos de testosterona que debe tener un hombre para funcionar de manera óptima, nos encontramos con la fuerte realidad de que la gran mayoría no conoce sobre el tema, sabiendo que la hormona testosterona es la hormona principal de un organismo masculino, en este caso de un hombre. Deberíamos tener por lo menos un conocimiento mínimo. Si nos vamos a las métricas, a los análisis sanguíneos, en este caso a lo que sería un perfil hormonal, nos van a dar una serie de datos referenciales, en este caso la testosterona total, te marca un rango de 300 a 900 nanogramos por decilitro en sangre. Se supone que estos son los rangos normales, y esto no es así. Una persona que tenga por debajo de los 600 nanogramos por decilitro en sangre no va a funcionar de manera óptima porque son cantidades que se ven bastante limitadas. En este video te voy a mostrar exactamente cómo se dividen estas cantidades presentes de testosterona en sangre, cuáles son verdaderamente la testosterona biodisponible, y te voy a entregar un conocimiento que realmente te va a funcionar para que entiendas a nivel endocrino cómo funcionan tus producciones de testosterona. Primero que todo, hay que entender que las cantidades de testosterona que se producen a lo largo de la vida en un hombre, en un cuerpo masculino, van variando según la etapa y según la edad. Cuando somos muy pequeños, antes de lo que sería el desarrollo, lo que sería la preadolescencia, las cantidades de testosterona son bastante bajas. No sobrepasan los 80 nanogramos por decilitro en sangre. Una vez que iniciamos lo que vendría siendo lo que es la adolescencia, es donde se ve aumentada bruscamente, dramáticamente, las cantidades de producción de testosterona. En este caso, un adolescente promedio puede llegar perfectamente a los 900, 950, incluso 1000 nanogramos por decilitro en sangre. Esto ya en la actualidad no es tan recurrente, pero es lo que en rangos normales un adolescente podría llegar. ¿Cuál es el problema con esta etapa de la adolescencia? Que estos rangos de producción de testosterona en sangre son bastante inestables. Es por eso que el adolescente masculino es tan inestable en cuanto a su comportamiento y sus emociones. Literalmente somos seres hormonales y nos comportamos en base a conductas que son condicionadas literalmente por un comportamiento hormonal. Una vez hemos pasado por lo que sería la adolescencia, que este periodo se da entre los 21 y 23 años, este es realmente el término de la adolescencia. ¿Y por qué se da este término en estas edades y no a los 18, como se suele decir? Porque es justamente aquí, entre los 21 y 23 años, donde se logra la estabilidad hormonal de adulto. Es decir, en este punto ya los altibajos hormonales están más estables y se logra una estabilidad, una tranquilidad y estabilidad de producción hormonal, sobre todo de testosterona. Una vez que nos vamos acercando a los 30, 33, 35, empezamos con un pequeño declive hormonal. Este declive hormonal es una especie de preámbulo antes de lo que pasa a los 40, que es una especie de repunte hormonal, donde se ve aumentada una producción de testosterona y posteriormente venimos con el declive absoluto, que es después de los 45, 47, 43 incluso. Pero ¿por qué se da este repunte hormonal? No es que exista, digamos, una mayor cantidad de producción de testosterona, no es que tu eje hormonal basado en la producción de testosterona sea más eficiente, es que ya está detectando que se viene el declive hormonal y va a hacer todo lo posible, va a utilizar todos los mecanismos de tu cuerpo para mejorar esta producción de hormonas, en este caso de testosterona. También va a mejorar lo que es la sensibilidad de receptores androgénicos, va a mejorar lo que es el ambiente hormonal, la disposición de la albúmina para trasladar, en este caso, la testosterona y las hormonas afines, va a disminuir en algunos casos, o en la mayoría de los casos debería darse así, la SHBG, la globulina fijadora de hormona de la que ya te hablé en un anterior video, y posteriormente viene el inevitable declive hormonal. Esto sucede en promedio después de los 45, 46, 48, incluso antes. Hoy en día se está viendo bastante antes. Entonces hay que entender exactamente que los rangos de producción de testosterona van a variar bastante a lo largo de la vida. Pero más allá de esto, aunque sea inevitable lo que es el declive hormonal después de los 43, 45 años, hay un rango promedio que se debe manejar. Es un rango que necesitamos tener para que funcionemos de manera óptima y te lo voy a pasar a explicar a continuación. ¿Cuáles son los rangos adecuados de testosterona que debe tener un hombre para funcionar de manera óptima? Mira, en este punto nos encontramos con bastante confusión. Si nosotros miramos lo que serían unos rangos normales de testosterona en sangre, según
referencias clínicas oficiales, me refiero a la referencia que te entrega un análisis, un perfil hormonal a la hora de comparar tus cantidades, es decir, los rangos referenciales que salen más allá hacia el lado derecho de tu resultado métrico. Este rango siempre se va a manejar entre 300, 800, 850, 300, 900 nanogramos por decilitro en sangre. Se supone que eso es un rango normal. Se supone que si estás dentro de ese rango, la mayoría de los endocrinólogos te van a decir que estás normal, sí, un poco bajo quizás, pero estás dentro de los rangos normales. No, quizás rangos esperados, que hay una gran diferencia entre un rango esperado según la edad en la cual estés viviendo, la etapa en la cual estés viviendo en ese momento, pero no son rangos normales y no son rangos, mucho menos son rangos adecuados. Este es el problema. Entonces se manejan estos 300 a 800, 300 a 900 nanogramos por decilitro en sangre, y es donde cae la confusión. ¿Cuál es el problema con esto? El problema está en que tú, para funcionar realmente de manera óptima, necesitas sobre 600, como mínimo 600 nanogramos por decilitro en sangre. Ese es el rango mínimo necesario para que tu cuerpo pueda utilizar los mecanismos de interacción hormonal y sea realmente eficiente. Existen algunos casos bastante anómalos de personas que tienen un poco menos, 500 nanogramos por decilitro en sangre, 520, y funcionan bastante bien, porque sus receptores androgénicos son bastante sensibles, no tienen el problema de la insensibilidad tan constante de receptores androgénicos, su SHBG, su globulina fijadora de hormonas, está bastante controlada, por debajo de los 45, 50 nanomoles por litro. La albúmina está bastante receptiva, tiene una muy buena cantidad presente, y esto hace de que se trasladen mayores cantidades de testosterona a receptores androgénicos. También su sistema inmune está bastante controlado, no tiene alteraciones, que recordemos, como te lo dije en un anterior video, el sistema inmune, cuando está alterado, sobre todo el tema de los neutrófilos, termina inhibiendo, convirtiendo en metabolitos inactivos, la presencia de la testosterona en sangre. Entonces, ¿dónde está la confusión? La confusión está donde parte, y esta parte yo creo que la endocrinología debería explicarla. Existe una gran confusión con respecto a esto que yo voy a pasar a explicártelo. La confusión se da porque en realidad nosotros necesitamos una testosterona mínima total de 600 nanogramos por decilitro en sangre para garantizar lo que serían por lo menos 300 nanogramos por decilitro de interacción total. Es decir, de estos 600, en promedio la mitad es lo que se necesita para que interactúe. Esto es la cantidad mínima de interacción real que necesitamos nosotros. Entonces de aquí parte este punto de confusión donde se nos dice de que 300, si bien es bajo, es una cantidad que todavía está en rangos normales. No, tú necesitas por lo menos 600 nanogramos por decilitro en sangre para que garanticemos dentro de un ambiente, un ecosistema que esté correcto y que esté óptimo, para garantizar que por lo menos la mitad, en este caso 300 nanogramos por decilitro de interacción total, sí van a interactuar. Y te voy a dar un ejemplo para que se entienda claramente. Supongamos que en tu análisis hormonal, tu testosterona total te da efectivamente 600 nanogramos por decilitro. La cantidad de testosterona biodisponible está entre el 50 y el 60%. ¿Cuál es la diferencia de la testosterona biodisponible versus la testosterona total? La testosterona total es toda la testosterona que está en la sangre. Tan simple como eso, la que está circulando en tu sistema circulatorio, esa es la testosterona total. La testosterona biodisponible es la que utiliza ciertos mecanismos que garanticen su llegada a la célula para poder interactuar con receptores androgénicos. En este caso, ¿cuáles? Primero que nada, la que se une a la albúmina. La albúmina es una proteína transportadora que se encarga de transportar de manera segura diversas hormonas, sobre todo la testosterona. Su afinidad es la suficiente para que pueda llegar a las células, pero no tan brusca para que garantice esa liberación en el momento justo que está llegando a la célula. Cosa que no pasa con la SHBG, la globulina fijadora de hormonas. La otra parte de la testosterona biodisponible es la testosterona de forma libre. Esta testosterona libre es la que no se apega absolutamente a nada, que se salvó de la SHBG y pudo llegar, en cuanto a una interacción bastante rápida, a la célula sin la necesidad de apegarse a ninguna proteína, que se saltó los mecanismos
inhibitorios que pueda tener el sistema inmune y llegó a la célula para interactuar con receptores androgénicos. Estas dos, la testosterona pegada a la albúmina y la testosterona de forma libre, es la testosterona que se convierte en biodisponible. ¿Por qué? Porque termina llegando, haciendo su cometido, termina llegando a la célula para interactuar con receptores androgénicos. Entonces, si tenemos de estos 600 nanogramos por decilitro en sangre, tenemos una parte biodisponible entre 50 y 60%, serían entre 300 y 360 nanogramos por decilitro de testosterona biodisponible. En promedio, la mitad de lo que sería la testosterona total. ¿Qué pasa con el resto de la testosterona? ¿Qué pasa con ese 50 y 40% restante? Es la que termina quedando sin la capacidad de ser disponible. ¿Por qué? En su mayoría es la que se apega a la SHBG, que si bien por lo menos en su intención, la SHBG debería ser transportadora, pero no alcanza a hacerlo porque su afinidad es muy brusca y no libera a la testosterona, las hormonas en general, en el momento justo y preciso cuando va a interactuar con la célula. Entonces, es precisamente por eso que nosotros necesitamos como mínimo 600 nanogramos por decilitro en sangre. Ahora, supongamos que en tu análisis, tu perfil hormonal, te dio 300 nanogramos por decilitro en sangre. Si aplicamos esta misma fórmula de la biodisponibilidad de entre el 50 y 60%, tendríamos entre 150 y 180 nanogramos por decilitro biodisponibles. Tendríamos muy poco. A esto tendríamos que sumarle que cuando existe una testosterona, una producción de testosterona natural tan baja, no solamente es esto. Mira, recuerda una cosa. Las hormonas en general, todas, absolutamente todas, están relacionadas unas con otras de manera directa o de manera indirecta. Ejemplo de ello, de la testosterona depende la cantidad de estradiol que puede tener un hombre presente. ¿De qué manera se hace esto? Se toma una parte en la testosterona total y se convierte a estradiol a través de una interacción enzimática, en este caso con la enzima aromatasa. Por otro lado, una parte de la testosterona también se convierte a dihidrotestosterona y esta dihidrotestosterona también aparece precisamente por una interacción enzimática. Pero no solamente eso, de manera indirecta, todas las hormonas, sean primarias, sean intermedias, sean secundarias, van a tener una relación una con otra, de manera directa o indirecta. De hecho, siempre va a repercutir lo que le pase a la hormona principal, primaria, en este caso, en el caso de un hombre, la testosterona, siempre va a repercutir en el resto de las hormonas. Entonces, una persona que tenga en producción total de testosterona 300 nanogramos por decilitro en sangre, muy seguramente no va a tener en realidad la disponibilidad de este 50 o 60%, que sería entre 150 y 180. No, seguramente va a ser bastante menos. ¿Por qué? Porque la SHBG va a estar mucho más elevada. La albúmina, la disposición de la albúmina para transportar va a ser más limitada, va a haber más acidificación en sangre, el sistema inmune va a estar más alerta, sobre todo los neutrófilos, y van a terminar generando una limitante en esta hipotético 150 y 180 que podrían llegar perfectamente a ser 100, 120, incluso menos.